y voy a compartir pantalla para que veamos la presentación que tengo hoy. ¿Se ve la slide? Está cargando, profe. Ah, está cargando ya. Ahí sí. Ya. Entonces, este es un recordatorio nomás, para tenerlo como presente. A ver, chuta, algo pasó. No se ve nada, ¿cierto? Ahí sí. Ahí sí, ¿se ve? Sí, profe. Ya. Sí, profe. Entonces, ¿qué respuesta o qué me permite satisfacer el tener una gestión del cronograma o el tiempo? Entonces, esos son ruidos, ¿no? Que le metemos. Lo primero es qué actividades necesito realizar en mi proyecto. O sea, hacer un cronograma obliga a definir las actividades que tengo que realizar. Esas actividades pueden ser, ¿cierto?, investigar algo, escribir un informe, diseñar un producto, evaluar alternativas, determinar ciertos indicadores. Pueden ser muchas actividades, dependiendo del proyecto del cual estemos hablando. Lo segundo respuesta que uno debería obtener es en qué secuencia debo realizarla. Esas actividades, tal como les comentaba, pueden algunos realizarse en forma independiente unas de otras, pero en otras cosas son dependientes. Es decir, yo no puedo comenzar una actividad mientras no haya terminado la anterior. Y en el caso que sean independientes, puedo trabajar en forma paralela, y en el otro caso tengo que ir secuencialmente. Lo tercero es qué recursos empleará cada actividad. Y obviamente responder esta consulta es súper importante porque nos permite definir el presupuesto del proyecto y cuánto nos va a costar el proyecto, cuánto nos va a costar ejecutar el proyecto. Eso es lo que normalmente hacen las empresas cuando postulan a una licitación. Definen las actividades, la secuencia, después definen los recursos y con eso definen la utilidad de lo que ellos quieren obtener y cuánto le van a cobrar al mandante o al dueño que está haciendo la licitación. También es muy importante cuánto demorará cada actividad, porque cada recurso, ¿cierto?, dependiendo del tiempo que va a ser ocupado, tiene un costo. Entonces, el cuánto demorará es muy relevante y, tal como lo veíamos la vez pasada, está asociado a la productividad de las personas, a la productividad de las máquinas, al rendimiento, al desempeño de cada uno. Entonces, el poder definir cuánto se demora también pasa por conocer muy bien los recursos que uno tiene. ¿Ya? Entonces, ese conocimiento nos permite precisar mejor la información. Y por último, ¿cuánto también demorará el proyecto en su totalidad? Al hacer la sumatoria de todas estas actividades individuales, yo voy a obtener cuánto demorará el proyecto y cuánto el costo que va a tener el proyecto. También cómo controlaré el tiempo del proyecto, ¿cierto? Porque al haber muchas actividades, uno podría perder el control al tener digamos, multitareas realizándose simultáneamente. Tengo que tener alguna forma de control. Bien. Y por último, ¿qué puedo hacer ante una situación imprevista que afecta el tiempo del proyecto? Hay distintas situaciones que pueden ocurrir, sobre todo cuando el proyecto es relativamente largo. Por ejemplo, se puede ir la gente clave. No sé, tenía un jefe de proyecto y un líder de una disciplina importante,
y me los levanta la competencia, por sueldo, por lo que sea, y se van. Y me dejan el proyecto botado, por decir así. Cuando está como en la primera, tercera parte del inicio del proyecto. Chuta, ese puede ser un golpe bastante fuerte, porque normalmente el jefe de proyecto y un líder de una disciplina importante pueden dejar un forado más o menos grande. No es tan fácil de repente reemplazar las personas. Ese puede ser una situación imprevista. ¿Cómo lo manejo? Bueno, ahí tiene que uno analizar varias alternativas, pero es parte de lo que tiene que hacerse cuando hay imprevistos, digamos, ¿cierto? Lo mismo si me falló un proveedor extranjero, por ejemplo, que es más complicado todavía porque hay un hay un tema de distancia, hay un tema de que hay que traer las cosas en barco, y hay un tiempo, si son equipos especiales, se tienen que fabricar en forma particular, no son equipos que están en stock. Entonces, bueno, ¿qué hago cuando hay situaciones imprevistas? El tener esta mirada general de cuáles son las actividades y cómo se comportan en el tiempo nos va a permitir empezar a evaluar alternativas. Bien, vamos a empezar entonces a hablar ahora de la definición de las actividades. ¿Ya? Cuando hablamos de definición de actividades, hay todos estos elementos que están ahí son los beneficios que obtenemos. Por un lado, permite identificar y documentar el trabajo que se planifica realizar. ¿Ya? O sea, supongamos un proyecto chiquitito, es lograr que una empresa se certifique en la norma ISO 9001, versión 2015. O sea, que tenga la certificación de una norma internacional en el tema de calidad, porque esa empresa quiere exportar. Entonces, para poder hacer un trabajo como ese, uno lo primero que tiene que hacer es levantar todos los procesos de la empresa, identificar todos los procesos, luego estandarizar los procesos, y eso significa escribir procedimientos, tener registros de los procedimientos, escribir en el manual de gestión de calidad de la empresa, definir las políticas, luego de tener escrito toda esa documentación, hay que preparar a la gente en el uso de esa documentación. O sea, viene una fase de entrenamiento y capacitación del personal en cada una de esas del uso ya sea de los procedimientos del manual. Luego viene la realización de auditorías internas, que se llama, que es una inspección para verificar que la gente está usando bien la documentación. Posteriormente a eso debería venir la selección de un organismo externo, que es el que va a hacer la certificación de la norma. Entonces uno tendrá que ubicar en el mercado, dentro de las 10 o 12 empresas que hay, la que es más conveniente y llegar a un acuerdo. Viene después la realización de la auditoría por esa empresa externa, y el cierre de la auditoría, y con eso estaríamos terminando el proceso de certificación. O sea, si ustedes se dan cuenta, dentro de lo que yo hablé ahí, mencioné por lo menos 10 actividades, que a su vez las podría desagregar, porque por ejemplo hablé de levantar procesos, pero hay que levantar procesos en el área de producción, hay que levantar procesos en el área de comercial, hay que levantar procesos en el área de recursos humanos. Es decir, cada una de esas actividades debería dar origen a varias subactividades. Bueno, y con eso yo tengo una definición de todas las actividades que tengo que realizar. Luego, la definición de las actividades va a permitir identificar los productos entregables al nivel más bajo de la EDT, que es la estructura de glose de trabajo, o la WS, el Working Break Structure, o línea de quiebre del trabajo.
Identificará entonces los entregables a nivel más bajo o paquetes de trabajo. Es decir, en el fondo desglosa los entregables en subpaquetes, digamos, o paquetes más focalizados de lo que yo le voy a entregar a mi cliente. Y el tercer elemento es que definir las actividades proporciona una base para estimar, establecer el cronograma, ejecutar, supervisar y controlar el trabajo del proyecto. O sea, tener un buen cronograma nos va a permitir todas estas fases, todos estos elementos que están acá abajo. Ejecutar el trabajo, supervisarlo y controlarlo. ¿Ya? Por lo tanto, es muy importante la realización de este cronograma de actividades. ¿Pregunta o duda? ¿O se entiende? No escucho. Al menos yo, profe, entendí. ¿Se entendió? Ya. Bueno, una vez que tenemos eso hecho, vamos a poner un ejemplo bien concreto. Supongamos que tenemos una persona que se va a construir una casa en el campo, una casa grande. Entonces, supongamos que las fases que va a tener esta persona para la construcción son las que están indicadas acá arriba. Hay una fase de estudio en que va a decir, chuta, ¿dónde voy a ubicar la casa? Tengo que conseguirme un terreno, tengo que ver si en ese lugar hay luz, hay agua, hay conexión a internet, que ahora es muy importante. Si los accesos son buenos, los caminos de acceso, los caminos de salida, igual. Ya, una vez que tengo la localización y ya logré, vi también que estaba todo regularizado, la parte legal de la escritura, para comprar el terreno y todo eso, paso a una fase de diseño, en que le encargo a un arquitecto probablemente o una oficina de ingeniería que me diseñe la casa de acuerdo como yo la quiero. Entonces yo tendré que definir si va a ser de un piso o 2 pisos, si va a tener 2 baños, 3 o 4 baños, si va a tener 2, 3 dormitorios, 5 dormitorios, si voy a tener una sala de juego, si voy a tener fuera el living y comedor y la cocina, que es lo tradicional, voy a tener una terraza, si voy a tener una piscina o no voy a tener una piscina, bueno, etcétera. Entonces, esta empresa va a generar una maqueta. Ya hoy en día se pueden hacer maquetas en 3D espectaculares, ¿eh? O sea, uno puede recorrer la casa por dentro, hacer un paseo virtual. Hay software especiales para eso, el BIM, que es uno de los más importantes, el Building Information Modeling, es un sistema muy potente para hacer maquetas en 3D. Además, esta oficina de arquitectos o ingenieros va a tener que generar planos de construcción. Vamos a entender que esa casa va a ser de hormigón, o de hormigón y albañilería, y también con otras partes con madera. Entonces, bueno, va a tener que entregar planos. Luego viene la construcción, la fase 3. Vamos a partir por el radier, después áreas de descanso, dormitorio de los padres, dormitorio de los hijos, dormitorio de la hija. Vamos a suponer que esto es para una familia grande, ¿ya? Áreas de recreación, una cancha con frontón, cancha de tenis, una cancha de fútbol, a lo mejor una cancha de tenis, piscina. Habilitación de otras áreas. Puede haber una bodega, una leñera para tener la leña, o depende del tamaño de la casa y de las necesidades. Después está todo lo que tiene que ver con los acabados o lo que se llaman las terminaciones. Aquí está como la obra más gruesa y acá está la terminación. Aquí ya uno empieza a meter los muebles de cocina, todos los vanitorios y todos los elementos del baño, y así sucesivamente. Y también tiene que haber
una fase de gestión. Todos estos procesos que están de ahí para atrás, digamos, de aquí para atrás, tiene que alguien gestionarlo, tiene que haber un cronograma. El, eh, el que va a hacer la casa necesita que se haga desde que tomó la decisión de comprar un terreno hasta que le entregan la casa, un año, supongamos. Chuta, entonces el que diseña la casa se tendrá que demorar 3 meses o 4 meses, y vamos a suponer 8 meses para la construcción y toda la parte de acabado. ¿Te fijas? Entonces, ahora, en el caso de los entregables, por ejemplo, en el caso del estudio, va a ser la escritura de compra del terreno, que está saneada, que está legalmente saneada. Alguien que pueda hacer un análisis de que hay, digamos, acceso a luz, agua potable, alcantarillado, si que fuera necesario, conectividad. Un informe, ese va a ser el entregable. Alguien que realiza esa investigación y entrega un informe. En el caso del diseño, lo entregable va a ser la maqueta en 3D y los planos de obras de la parte civil, plano eléctrico, plano de la línea de agua. Bueno, si tenemos otra, hay de repente casas muy grandes, gente que tiene mucho dinero, que tiene una caldera incluso para calefaccionar su casa. Entonces, bueno, hay otra cosa. Ya hay cañerías de vapor y una serie de otros elementos. Ya, pero en la construcción, obviamente, lo entregable son las partidas de construcción. En este caso, el radier o la base de la estructura de la casa. Después están las diferentes áreas de la casa, áreas internas. Están todo lo que tiene que ver con las terminaciones, y ahí también va a estar la energía eléctrica, la iluminación, a lo mejor colocar un equipo de aire acondicionado, si es que es necesario, los pisos, qué tipo de piso vamos a colocar, eh, las paredes internas, si las vamos a recubrir con algo o no. Bueno, están ahí también la aislación térmica, etcétera, etcétera. Y como les digo, tiene que haber alguien que esté llegando la planificación y control del proyecto durante todo este periodo. Esa es la manera como se debiera manejar la gestión del cronograma. Veamos. Entonces, chuta, esta cosa no avanza, no sé por qué. Algo está pasando. Espérenme un poquito. Se quedó ahí pegado. A ver, voy a salirme un poquito, espérenme un poco, porque algo está pasando. Déjenme ver por qué no avanza esto. Ya vamos. Ustedes no están viendo nada, ¿cierto? En este momento. No, profe, no se ve nada. Ya. Algo está pasando con el sistema. Ya, vamos a compartir de nuevo. Ahí se ve. Sí, profe. Ya, entonces, por ejemplo, si no nos vamos a la... Acuérdense que hay una parte que está como, se señalaba como el radier, que está indicado con un círculo. Entonces, ese radier yo lo puedo dividir en todas estas actividades que están acá.
en una actividad relacionada con los planos del radier, si están revisados o no. Si se inspeccionó el área donde se va a instalar el radier. Si el terreno donde va a estar instalado el radier está limpio, está parejo, está compactado, si está nivelado, que es lo que dije recién también. ¿Cómo voy a hacer la excavación para los cimientos? Ya hay un proceso de excavación, que lo puedo hacer desde hacerlo con pala o hacerlo con máquinas, dependiendo del tamaño del cimiento y de la profundidad que tiene que tener, o el espesor del radier. Y luego el material para los cimientos. ¿Cómo me voy a conseguir ese material? Normalmente hormigón. Tendré que comprar el hormigón preparado o que la gente prepare los maestros lo preparen ahí en terreno. Y eso significa tener arios, agua y una serie de otros elementos ciertos de apoyo. Chuta, aquí es donde ya empiezo a tener problemas porque no está funcionando esto. Ah, ya, ahí sí. Ya. A su vez, yo podría desglosar el terreno limpio en actividades aún de nivel menor. Por eso aquí dice definir actividades el 313 para tener el terreno limpio. Ya. Esto es lo que no me está permitiendo avanzar. No sé por qué no avanza esto. Dice PowerPoint no responde, no sé qué está pasando. A ver, espérenme. Ya, aquí está, para el caso del terreno limpio. Están actividades que yo podría definir. Tengo que a lo mejor adquirir un equipo porque el terreno donde se va a construir está lleno de maleza, está lleno de desperdicio, de desechos. Tengo que buscar un equipo de limpieza, arrendarlo. Arrendar a lo mejor estos son puros supuestos, un camión tolva de 10 toneladas para poder con eso después sacar los desperdicios del lugar donde voy a emplazar la construcción. Otra actividad, contratar un capataz y una cuadrilla para la limpieza. Comprar materiales de limpieza. Transportar los materiales y equipos. Acumular maleza en zonas de acceso. Acumular desperdicio en zonas de acceso. Retirar maleza y retirar desperdicio. Entonces, si ustedes se pican, vamos desglosando hacia abajo. Aquí hay un problema. Por eso que estoy con... Ya, pero no lo puedo hacer ahora porque si no, ahí está la razón por la cual se está como pegando. Ya. Seguimos. Tengo un tema de memoria RAM. Que el Google Chrome me ocupa mucho espacio en la memoria RAM. Entonces se me está generando un problema ahí. Ya. De nuevo se quedó pegado. Uf, qué lata. Ya. Vamos a seguir así, con algunos problemitas, pero espero que lo vamos sacando. Entonces, la lección que hay que aprender es de que si yo quiero definir actividades, parto, tal como en el caso de la casa, por un diseño global con los principales procesos y después voy desglosando en actividades hacia abajo. ¿Ya? De tal manera que llego a los niveles o a paquetes de trabajo menores. Y de esa manera puedo escalar después hacia arriba nuevamente para tener el costo total. Entonces, cuando uno define las actividades, tiene que tener entradas, ¿cierto? Dentro de las entradas están los activos de los, perdón, antes están
los factores ambientales de la empresa. Entonces, los factores ambientales... ¿qué está pasando? Son, por ejemplo, disponibilidad de sistemas de información para la gestión de proyectos. Obviamente va a ser distinto mi manejo de la gestión de proyectos si tengo un software especializado. Si no lo tengo, obviamente voy a tener que usar otra herramienta más limitada probablemente. Por otro lado, el uso de herramientas de software para la elaboración de cronogramas también marca una diferencia. Es distinto tener un Microsoft Project o un Primavera versus usar planilla Excel. Entonces, cuando estamos hablando de factores ambientales de la empresa, son esa disponibilidad de sistema, en este caso, para la confección del cronograma. Después están los activos de los procesos de la organización. Y cuando nos hablamos de activos de los procesos, nos estamos refiriendo a estas tres cosas. ¿Cuáles son las políticas, que pueden ser formales o informales, sobre la planificación de actividades? ¿De qué manera voy planificando la actividad? ¿Cuál es el método de trabajo y la manera en que yo elaboro o genero la planificación de actividades? Aquí es cuando una de las cosas que puede ser conducente al éxito es si incorporo o no al personal operativo que realiza las actividades. Porque ese personal operativo, ya sea el capataz de una cuadrilla o el supervisor, es la gente que conoce con mayor profundidad lo que se hace en terreno. Entonces, tener la experiencia y la información que entrega esa persona puede ser clave para tener una buena planificación. Otro activo importante es si existen procedimientos y guías para definir las actividades. ¿Ya? Es mucho mejor cuando una organización tiene escrito lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo. Y eso está normalmente en los procedimientos y guías. También está la base de conocimiento de lecciones aprendidas. Esto es válido para empresas que ya llevan mucho tiempo en el mercado, que han desarrollado trabajo anteriormente y han ido descubriendo cuáles son las buenas y las malas prácticas que hay que implementar. Y eso lo genera en una base de conocimiento. Entonces, eso obviamente puede ser una entrada muy importante para definir las actividades. Un elemento también importante dentro de la entrada es el enunciado del alcance del proyecto. Y el enunciado del alcance del proyecto tiene que tener tres elementos. ¿Cuáles son los productos o cuáles son los entregables del proyecto? ¿Cuáles son las restricciones que hay dentro del proyecto? ¿Y cuáles son los supuestos? Los supuestos obviamente son tremendamente importantes, porque yo a lo mejor un supuesto, por ejemplo, podría ser de que una máquina retroexcavadora me permite sacar una cierta cantidad de metros cúbicos de tierra por hora, y con eso estoy haciendo un supuesto del rendimiento que va a tener esa máquina con su operador. O si estoy haciendo una actividad manual, como el caso que se hablaba de la casa, que hay una cuadrilla con operarios que van a ayudar a limpiar el terreno, también tengo que apostar por un número. ¿Cuántos metros cuadrados me van a limpiar esa cuadrilla por hora? También es un supuesto. Entonces, y hay restricciones también, ¿cierto? En el sentido de que yo a lo mejor no puedo hacer una cierta actividad porque eso ocurre mucho cuando uno, por ejemplo, está haciendo ampliaciones de plantas. De repente
le entregan a uno la manera, el trazado de las cañerías que tiene la planta. Entonces hay zonas donde uno no puede hacer excavaciones porque si no puede dañar las cañerías. Esas son restricciones para la ubicación y la construcción de determinadas ampliaciones que pudieran existir. También es importante dentro de la entrada la estructura de desglose del trabajo o la lista entregable, que en el fondo es como el elemento clave para definir las actividades. O sea, si yo tengo que construir un software que va a realizar una determinada acción dentro de la empresa, va a permitir generar datos o va a controlar los procesos, etcétera, yo tengo que tener previamente definido ese software, cuáles son los atributos que estoy esperando de él. Y con eso yo construyo las actividades para poder generar ese software. El diccionario de la EDT que va acompañando también es muy importante porque lo vimos anteriormente, ese diccionario permite aclarar con más precisión en qué consiste el entregable, ¿ya? Cuáles son las características del entregable en términos técnicos, en términos de definición propiamente tal y del alcance que tiene. Otro elemento importante que hay que tener en cuenta en la definición de las actividades tiene que ver con el plan de gestión del cronograma, que lo vimos en la clase anterior, qué elementos debe contener, y el plan de gestión del alcance del proyecto, qué es lo que cubre el proyecto, qué es lo que no cubre, y cuáles son en el plan de gestión de alcance se definen, de hecho, la lista de los productos o servicios que recibe el cliente como parte del proyecto. Bueno, el PMBOK dice que fuera de tener las entradas, que son los elementos que mencionamos recién, hay que usar ciertas herramientas y ciertas técnicas. Y una de las herramientas o técnicas es lo que se llama la descomposición, que es lo que vimos con el caso de la casa. Subdividir un paquete de trabajo en componentes más pequeños o en actividades y más fáciles de manejar, que es lo que fuimos haciendo primero. Acuérdense que está el estudio de la casa, después el diseño, después la construcción y luego lo que tenía que ver con la gestión misma. Entonces, en el caso de la construcción, el radier lo dividíamos en varias actividades y después la actividad relacionada con la limpieza del terreno lo dividíamos a su vez en otras actividades. Eso significa descomponer. La lista de actividades que aparezca como producto de esta descomposición, la EDT o el listado de entregables y el diccionario de la EDT se puede desarrollar en forma secuencial o de forma concurrente. Eso va a depender del proyecto. Frecuentemente los miembros del equipo a cargo del paquete realizan esta definición. Los que son los actores que van a desarrollar, digamos, las actividades. Otra de las herramientas que se pueden usar son plantillas o formatos, que son estándares que contienen, ya están estructurados en una planilla Excel o en un formato en Word, con la información que debe levantarse para generar estas actividades. Dentro de la información que debería contener esta planilla, podrían estar todos estos elementos que están mencionados acá. ¿Qué habilidades tienen que tener los recursos que van a usar, van a ejecutar las actividades?
cuáles van a ser el tiempo, las horas que van a tener que aplicar esa gente para realizar la actividad, qué riesgos deberían identificarse, porque esos riesgos podrían afectar el ritmo de ejecución de la actividad, y los entregables esperados o alguna información descriptiva respecto a lo que tienen que realizar. También dentro de la técnica y herramientas es lo que está lo que se llama la planificación gradual. Forma de planificación de elaboración progresiva, donde el corto plazo se planifica en detalle, mientras que el largo plazo se planifica para componentes de la estructura de desglose del trabajo a un nivel relativamente alto. O sea, se va haciendo la planificación de corto plazo, ya estamos hablando de corto plazo, 2 semanas a un mes, eso sería un corto plazo. Se hace a nivel de detalle para que los equipos de trabajo puedan preparar de la manera más sincronizada y más exacta las actividades que tienen que realizar, y se hace en un nivel más alto, un nivel más grueso o más global, las actividades de mediano plazo, las que vamos a realizar a lo mejor dentro de los próximos 3 o 6 meses, dependiendo del tamaño del proyecto. Y también, por supuesto, está el juicio de expertos. Siempre el PMBOK considera el juicio de expertos. O sea, las empresas que hacen algún proyecto con una cierta dificultad o complejidad tienen que tener el apoyo de gente con mucha experiencia y con muchas competencias en el desarrollo de proyectos. Por eso que en este caso estamos esperando que miembros del equipo u otros expertos con experiencia y habilidad en el desarrollo de enunciados del alcance, de la EDT y de los cronogramas participen en la definición de las actividades. O sea, hay que introducir gente con ese nivel de experiencia, porque nos van a ir aportando, digamos, en precisar las cosas y darle más consistencia a esta actividad. ¿Y cuáles son las salidas, cierto, de la definición de actividades? Bueno, obviamente la salida más importante es tener una lista de todas las actividades que hay que realizar para el proyecto o para un proceso. Entonces, esto incluye la lista completa de todas las actividades del cronograma. Incluye un identificador de la actividad. Uno podría colocarlo con un código alfanumérico, y la descripción del alcance del trabajo. En qué se va a traducir esa actividad, o qué va a generar, o cómo va a contribuir al entregable que tiene que después dársele al cliente, al que encargó la ejecución del trabajo. Las actividades van a ser componentes del cronograma, pero no son componentes del EDT o del listado entregable. Claro, porque yo a lo mejor dentro de las actividades puedo tener, por ejemplo, el realizar una zanja o una excavación, pero eso no es el entregable que yo le estoy dando al cliente. A lo mejor tuve que hacer esta excavación para después ahí colocar una base de hormigón, y lo que recibe el cliente es justamente la losa esa o la fundación del edificio, o de una máquina que voy a emplazar encima, o lo que fuera. No recibe la zanja como entregable, ¿te fijas? Por eso que las actividades son componentes de cronograma, pero no son componentes, hay que separar, ¿ya? Las actividades contribuyen a realizar un entregable, pero no es el entregable propiamente tal. ¿Qué atributos
tiene que tener cada actividad? Ahí hay algunos de los atributos. Primero, que tenga un código de identificación. Hay que describirla, en qué consiste la actividad. Definir si son predecesoras, o sea, van antes o van después de otras. Si hay alguna relación lógica entre una y otra, por ejemplo, para poder hacer la primera, la segunda se tiene que haber hecho dentro de un cierto límite de tiempo, o para poder hacer la segunda, la primera tendría que tener un cierto rendimiento, o si hay alguna cuestión lógica relacionada con la entrega de los proveedores, dependiendo de los tiempos que entregan los productos, a lo mejor puedo partir con una y esperar que la otra siga cuando lleguen los materiales que el proveedor me tiene que entregar. Bueno, lo otro, si es posible adelantar una actividad, o sea, ganar tiempo adelantando algo. Y lo otro, ¿qué hago cuando hay atrasos? ¿Qué otros atributos? ¿Qué requisitos le impongo a los recursos para hacer la actividad? O sea, si yo voy a hacer un plano, obviamente tengo que ponerle, el plano lo tendrá que hacer un ingeniero, un proyectista que sepa CAD, y que sea especialista en su tema, ya sea un plano eléctrico, un plano de cañería o lo que fuera. Fecha impuesta, porque yo tengo o me he comprometido con el cliente en entregar todo el trabajo en un cierto periodo. Entonces, para poder hacer esta actividad necesito imponer una fecha. ¿Qué restricciones tengo para poder realizar esta actividad? ¿Y cuáles son mis obligaciones, las obligaciones al realizar esta actividad? Puede incluir dentro de los atributos de la actividad quiénes van a ser las personas responsables, con nombre y cargo, en qué zona geográfica se va a realizar la actividad, o en qué lugar, y qué tipo de actividad va a ser. Si va a ser una actividad de ingeniería, de construcción, de prevención de riesgo, de control de calidad, de adquisiciones, etc. La cantidad va a variar según el área de aplicación. Claro, la cantidad de actividades y los atributos va a depender del tipo de proyecto, del tipo de cronograma que tenga, y eso va a ser variable de un proyecto a otro. También en la definición de actividades se tienen que definir los hitos. Acuérdense que el hito son como momentos o especiales en el tiempo en que cumplí con una cierta ejecución de una actividad que es relevante para el proyecto. Entonces, en esta definición de actividades se identifican todos los hitos y se indica también si esos hitos son obligatorios de cumplir u opcionales, dependiendo de la incidencia que tengan en el proyecto en su totalidad. También dentro de la definición de actividades deberán estar los cambios solicitados. El que está ejecutando el proyecto puede solicitar un cambio, ya sea porque una variación en los planos de diseño, ya sea porque al efectuar el trabajo en terreno apareció una variable que no estaba considerada. En fin, pueden haber distintas razones que pueden generar los cambios. Y esto tiene que haber un mecanismo. ¿Por qué va a ser importante esa solicitud de cambio? Porque alguien va a tener que evaluar si es aplicable o no es aplicable, y quién va a pagar esa variación de cambio. ¿Ya? ¿La va a pagar el dueño o va a ser de costo del ejecutor? Porque si hubo, por ejemplo, un atraso en una actividad y yo necesito meter más gente para recuperar el tiempo, pueden haber dos razones por las que se produjo el atraso, ¿cierto? Una razón es porque el supuesto de que la gente iba a tener un cierto rendimiento no funcionó.
Y en ese caso el error es del que planificó el proyecto, o sea, del que lo está ejecutando. Por lo tanto, el costo va a ser a cargo de la empresa ejecutora. Pero también podría ocurrir de que ese atraso se produjo porque, por ejemplo, la información que que entregó el dueño de ciertos elementos importantes, por ejemplo, la calidad del suelo. Cuando uno construye, es muy importante la calidad del suelo, que es distinto trabajar en terreno rocoso que en terreno pantanoso, ¿cierto? Y ahí hay una variedad de terrenos entre medio. Y por eso que se hacen normalmente estudios especiales de mecánica de suelo, que se llama, que lo hacen especialistas. Bueno, si el cliente no entregó toda la información y después cuando estaban haciendo las excavaciones o cuando estaban compactando se encontraron con problemas la empresa constructora y eso le ocasionó un atraso, ahí el problema no es del que está ejecutando el proyecto, el problema es del dueño del proyecto, del mandante. Entonces, bueno, esos elementos que estamos hablando se tienen que dirimir y tiene que haber lo que se llama un control integrado de cambio. O sea, tiene que haber un sistema que permita evaluar si esos cambios son o no aplicables y quién es el responsable de ejecutarlo. Bueno, preguntas o dudas con respecto a lo que es la manera de definir las actividades de un proyecto. ¿Tiene alguien pregunta? A ver, Samuel Suazo. ¿Me está escuchando? Ya, mi profe. Ya. Suponte que tú saliste ya de la universidad, te pusiste a trabajar en Colchones Rosen, en la parte de producción, y eres jefe de un área, y el jefe de la planta te llama un día y te dice, mire, Samuel, usted ya lleva varios meses trabajando en nuestra empresa y yo deseo solicitarle que usted me automatice la planta de todo lo que tiene que ver con el envasado y del producto final. Supongamos que está, en este caso, son muebles, porque Rosen no solamente hace colchones, hace también muebles, ¿cierto? Entonces, supongamos que está en el área de que fabrica muebles de oficina. Y entonces te piden automatizar los muebles, supongamos que se hacen en forma modular, ¿cierto? Se hacen por partes y después se envían por partes para que la persona lo arme. Ya, pero todo eso se hacía manual, ahora quiere que se haga automático el jefe de la planta. ¿Cómo definirías tú las actividades que tienes que realizar? Para poder automatizar el proceso de envasado y despacho de los productos. Se refiere, profe, por ejemplo, que antes habían, por ejemplo, no sé, 2 o 3 personas que definían qué cosas iban dentro de la caja y cada uno tomaba las piezas correspondientes. Y todo eso hay que hacerlo automático ahora. ¿Sabes? Sí, exacto. Ya. ¿Qué es lo que se te ocurre? Lo primero que habría que hacer. Bueno, si tiene que ser de manera automática, primero habría que, yo creo que gestionar o buscar la alternativa de una maquinaria que haga eso, supongo. Ya, pero para poder definir esa maquinaria, tendrías que saber qué tipo de piezas tiene que
manipular la máquina, y cuando estamos hablando de tipo de pieza, es tamaño y peso de las piezas, ¿cierto? Porque es distinto trabajar con un mueble que, pues, supongamos que son muebles de oficina, con un mueble que es de 80, un escritorio que es de 1 metro por 50 centímetros de ancho y por 1,20 de alto, a otro mueble que tiene una medida más grande. Son distintos tamaños de piezas. También el diseño del mueble puede tener distintas formas de las piezas. Entonces, yo tendría que conocer con mucho más claridad el tipo de piezas que tiene que envasarse, ¿cierto? Para buscar después la máquina que lo haga. ¿Estás de acuerdo o no? Sí, profe, sí. Ya, ahora, tú tienes que definir también una cierta capacidad de ese mueble. O sea, si hoy en día la planta, suponte, tiene 6 personas que trabajan ahí en la línea de envasado y ellos son capaces de, no sé, de, suponte, envasar una cierta cantidad de muebles por hora, yo tendría que generar una máquina o buscar una máquina que al menos me aumente al doble esa capacidad, ¿cierto? Entonces, yo tengo que conocer o tener alguna medida del rendimiento que tiene este grupo de personas que están envasando, porque si le voy a proponer al gerente la compra de una maquinaria, el gerente lo primero que me va a decir, bueno, ¿y qué es lo que gana la empresa con esto? Y lo que uno tendría que demostrar es que la máquina, a pesar de que hay una inversión importante, va a generar un ahorro importante también. Y por lo tanto, ya no se va a contar con las 6 personas, que significa un cierto costo mensual por su sueldo, y además voy a aumentar el rendimiento. En vez de generar, no sé, 50 muebles por turno, me va a aumentar a 100 o a 200. ¿Te fijas? Entonces, trabajar con esos números como para poder demostrar que, bueno, y adicionalmente a eso, hay toda una fase de ingeniería preliminar, ¿cierto? Una ingeniería de procesos que se llama, que es para determinar todos estos parámetros que te estoy diciendo, y además dónde se va a emplazar esa máquina, con qué se va a alimentar, si se alimenta con aire comprimido, obviamente con electricidad. Tengo que tener un lugar de ubicación, si esa máquina tiene que ir emplazada en una base especial o puede ir en el radier de la planta. Eso significa una modificación de layout o de disposición de las máquinas que hay en la planta. Tengo que hacer a lo mejor algunas variaciones. O sea, no es tan fácil. Hay una serie de actividades que hay que hacer para poder finalmente llegar a puerto. Bueno, yo no te comentaba esto, yo sé que todavía a lo mejor tú estás en una etapa en que todavía a lo mejor no has visto estas cosas, pero lo que te quiero decir es que para poder definir actividades para un proyecto de esa naturaleza, hay que definir qué cosa voy a comprar, qué tipo de máquina, dónde la voy a ubicar, cómo la voy a accionar en tipo de energía eléctrica, aire comprimido o aceite hidráulico que requiero para accionar esa máquina. ¿A quién se la voy a comprar? Buscar el proveedor que me va a abastecer con esta máquina. ¿Cómo voy a hacer el montaje de la máquina una vez que llegó? Y cómo después voy a operar, voy a capacitar al personal para que la opere, y además cómo la voy a mantener en el futuro. O sea, hay una serie de actividades que realizar cuando uno define un proyecto de ese tipo, ¿te fijas? ¿Eso es lo que te queda más o menos claro para dónde debería ir o no? Sí, profe, más o menos, claro. Ya. No entramos en detalle porque es
pero la idea es que esas actividades, una vez que definen los grandes procesos, seguir algunos de los métodos que hablamos, de la descomposición, la planificación gradual, y por supuesto el juicio de experto en este caso es contar con alguna persona que ya haya hecho este trabajo en otros lados, o buscar la asesoría de alguien que conozca bien estos equipos y que te pueda aportar con ideas, con cosas nuevas, que seguramente una persona que no haya tenido esa experiencia no la sabe, ¿no? Bien, vamos a volver, porque tengo que rematar esto, y con esto ya terminamos la gestión del cronograma, porque la próxima semana comienzo con la gestión del riesgo. Entonces, vamos a ver rápidamente esto de los recursos, de la estimación de recursos de las actividades. Ya. Entonces, la estimación de los recursos, ¿qué involucra? Determinar primero cuáles son los recursos necesarios. Estamos hablando de hora hombre o personas necesarias para hacer la actividad. Cuáles son los recursos en términos de equipo o máquinas que requiero para hacer la actividad. Cuáles son los recursos monetarios, los costos, los pesos que necesito para realizar la actividad. Después, ¿qué cantidad de cada recurso se utilizará? ¿Cuántas personas necesito? ¿Cuántas máquinas necesito? ¿Cuánto personal de apoyo externo necesito? ¿Cuándo estará disponible cada recurso para realizar las actividades del proyecto? Sí, porque a veces la disponibilidad no es inmediata. En algunos casos sí, en otros no. Tengo que definir para con eso planificar bien. Y esto obviamente se tiene que coordinar de una manera muy sincronizada con el proceso de estimación de costos. Porque también esto va enlazado dentro de lo que es la estructura presupuestaria del proyecto. Entonces, hay que conocer también esa, porque los costos tienen que ver a su vez con el desembolso de dinero, con el flujo de caja. Entonces, eso también hay que cuidarlo. Entonces, ¿cuáles son veamos la estimación de recursos, cuáles son las entradas que se requieren para poder estimar los recursos de las actividades? Nuevamente, en relación a los factores ambientales de la empresa, que es uno de los factores que recomienda considerar el PMBOK, es saber cuál es la disponibilidad de recursos que tiene la empresa, la que va a ejecutar el proyecto. Recursos de infraestructura. ¿Tiene máquinas, por ejemplo, o las tiene que arrendar? ¿Tiene personal propio o tiene que salir a contratarlo o subcontratar a otra empresa para que haga la actividad? En fin, ¿cuáles son los recursos propios? Otro elemento son los activos de los procesos de la organización. ¿Qué políticas tiene la empresa con respecto a la contratación de personal propio, con respecto al arriendo o compra que haga de un equipo o de una instalación? ¿Cuál es la información histórica que tiene, que se relaciona con la estimación de recursos? Porque si yo ya he hecho, por ejemplo, excavaciones en otra faena, en otros proyectos, yo puedo determinar entonces una cierta cantidad de metros cuadrados que tengo que excavar, o metros cúbicos. Puedo determinar la cantidad de horas máquinas que necesito para poder hacer esa excavación, porque ya en los proyectos anteriores me dio que la cantidad por hora era de tantos metros cúbicos. Ya tengo una base histórica. Entonces, eso obviamente va a ayudar mucho si es que uno la tiene. Si no la tiene, bueno, tendrá que conseguirse, buscar una manera de determinar ese número. ¿Qué otro elemento dentro de las entradas? La lista de actividades, que es lo que se definió en lo que vimos anteriormente. Tengo que saber qué actividades son las que tengo que realizar para ejecutar o para poder generar un cierto entregable.
¿Y cuáles son los atributos de la actividad? También lo vimos en lo que analizamos anteriormente, en términos de si son actividades sucesoras o predecesoras, cuáles son las razones lógicas que hay de una relación de una actividad con otra, si puedo adelantarla o no, todos estos atributos que vimos. A ver, espérenme un momentito que tengo una llamada. No, voy a cortarla mejor. Ya. Después seguimos con otra de las entradas, van a ser la disponibilidad de recursos. Cuando estamos hablando de disponibilidad es de entender qué recursos, ya sea, como le decía, personas, máquinas, materiales, etcétera, están potencialmente disponibles, o sea, están como para usar, ya sea en forma inmediata, en una semana más, 2 semanas más. ¿En qué lugar están disponibles esos recursos? La ubicación geográfica. Eso es lo importante, sobre todo cuando tenemos un proyecto que a veces afecta a varios lugares geográficos. ¿Y cuál es la ventana de disponibilidad? ¿En qué momento podría estar disponible? A lo mejor está disponible, pero parcialmente. A lo mejor una persona está ocupada en otro proyecto, pero podría cooperarnos en el proyecto nuestro 2 veces por semana, en 2 días por semana. Pero los otros 3 días ya está asignado a otro proyecto. Entonces, bueno, todo eso, conocer la disponibilidad, nos va a permitir ir construyendo este verdadero crucigrama que es el cronograma o la carta Gantt. ¿Qué otra cosa? También el plan de gestión del proyecto, porque el plan de gestión del cronograma, que el que vimos al comienzo, que lo vimos la clase pasada, la clase del martes, ahí tengo que determinar cuál es la estructura de esa gestión de cronograma para los procesos principales y con eso poder saber cuál es el lineamiento que tengo para generar ese cronograma. También el PMBOK nos dice que hay que usar herramientas y técnicas para estimar estos recursos. Uno es el juicio de expertos, ya lo sabemos, personas especialistas que nos ayudan, que ya con la experiencia que tienen, nos entregan fundamentos muy acertados para determinar los recursos que se requieren para realizar ciertas actividades. También el análisis de alternativas, evaluación de alternativas. Entonces, dentro de esta análisis de alternativas, ahí hay varios que se me presentan. Por ejemplo, alternativas con distintos niveles de capacidad o habilidad de los recursos. Por ejemplo, personas que hacen planos, ingenieros, junior, menos de 3 años de experiencia, con experiencia mediana, entre 3 y 8 años, y sobre 8 años, ya experimentado. Obviamente cada uno de esos recursos tiene distintos costos, porque son distintos sueldos por la experiencia que tienen, pero también tienen distintos resultados desde el punto de vista de los rendimientos. Entonces uno tiene que evaluar eso. Lo mismo con las máquinas de diferente tamaño o tipo. Cada una tiene un costo, ya sea de inversión, si es que la voy a comprar, o de arrendamiento, si es que la voy a arrendar. Pero también tienen distintas capacidades y distintos niveles de rendimiento. Lo mismo con las herramientas o elementos de fabricación propia o compra tercero que se puedan usar en el proyecto. O sea, evaluar alternativas. También se podrían usar datos de estimación que están publicados en revistas especializadas en información técnica que tiene la Cámara Chilena de la Construcción, por ejemplo, o que tiene la asociación hay una asociación de gente que trabaja en diseño de software. En fin, hay distintas entidades que agrupan datos de lo que
que tiene que ver, por ejemplo, con esto que está acá, índice de producción actualizado y costo unitario. Y esto se puede hacer para distintas variedades de industria, distintas variedades de material y equipo. Existe esa información especializada en diferentes países y ubicaciones geográficas. También otra herramienta puede ser un software de gestión de proyectos. Estos softwares permiten planificar, organizar y gestionar los recursos y a desarrollar estimaciones de recursos. Pero hay que tener el software. De acuerdo a la complejidad se pueden definir estructuras de glosas de recursos, disponibilidad, tarifa y calendario. ¿Ya? También en lo que se llama estimación ascendente. Cuando no se puede estimar una actividad razonablemente, el trabajo se descompone, tal como lo vimos para el caso de la casa, se estiman recursos y luego se suman. ¿Cuáles son las salidas de este proceso? Ver cuáles son los requisitos de recursos a las actividades, identificación y descripción de tipo y cantidad de recursos necesarios para cada actividad. Cantidad ya lo vimos, va a depender del tamaño del proyecto y de los tiempos que yo tengo para ejecutar el proyecto, pero el tipo tengo que definirlo, que es un atributo importante porque está asociado a lo mejor lo que hablábamos delante, tamaño de maquinaria, tipo de maquinaria, experiencia de las personas que hacen las cosas, etcétera. La documentación para poder definir esto puede incluir base de estimación y supuesto. También están ahí los atributos de la actividad, que tiene que ver con los tipos y cantidades de recursos necesarios. La estructura de desglose de recursos, que no es la estructura de desglose del trabajo. Esto tiene que ver con la estructura jerárquica de los recursos identificados por categoría y tipo de recursos. O sea, yo puedo definir una estructura de recursos en términos de mano de obra, en términos de maquinaria, en términos de materiales, y dice identificados por categoría y tipo de recursos. El calendario de los recursos determina fecha en que cada recurso específico puede estar activo u ocioso, que en el fondo eso nos permite definir su disponibilidad. También este calendario identifica la cantidad disponible de cada recurso durante cada periodo de disponibilidad. Tengo que tener una curva de mano de obra disponible, de materiales disponibles, de equipos disponibles. Los cambios solicitados también son importantes porque estos van a permitir agregar o eliminar actividades de cronograma planificadas dentro de la lista de actividades, y eso me va a variar los recursos que yo necesito utilizar. Por lo tanto, conocer los cambios es muy importante. Y eso sería los elementos que hay que considerar para poder definir los recursos necesarios para la ejecución de las actividades. ¿Hay consultas al respecto? ¿Tienen dudas? Yo no, Por mi parte no, profe. profe. Bueno, estamos hoy día a 13. La próxima semana, el 20, sería el control 1. Se lo repito nuevamente. Por lo tanto, hasta lo que vimos hoy, estaría entrando para el control 1. Eso incluye toda la parte introductoria, el ciclo de vida de los proyectos, la gestión de la integración, la gestión del alcance, la gestión de calidad y la gestión del cronograma. Serían como los elementos. Entonces, ese
ese control tendría una parte aplicada en la clase que vamos a hacer el próximo jueves 20, que es una primera parte del control, en que ustedes responden una serie de preguntas que yo hago, por un lado con alternativas y por otro lado con afirmaciones en que ustedes tienen que decir si es verdadero o falso, y cuando es falso tienen que fundamentarlo. Y esa primera parte se hace en el horario de la clase, tiene una duración de 50 minutos, una hora aproximadamente. Yo les mando a sus correos lo que tienen que contestar, y ustedes, en el caso de la elección de actividades, lo marcan con un color, la actividad que quieren, o lo colocan en una crucecita, como ustedes quieran, y en el caso de lo que tiene que ver con verdadero o falso, colocan una B o una F, y si es falso, le colocan por qué es falso. Esa sería la primera parte, y la segunda parte, que es de aplicación de la materia, es como lo que vimos para el taller 1, en que yo le invento algunas situaciones de proyecto, y en base a eso les pido algunas aplicaciones, digamos, de algunas de las áreas de conocimiento que hemos visto, ya sea calidad, ya sea cronograma, ya sea integración. Y eso yo les doy un par de días, o sea, en este caso, si la prueba es el 20, yo se lo dejaría para hasta el sábado 22. Ustedes el sábado 22 me lo entregan a cualquier hora del día. La semana siguiente, después que viene, no hay clase, hay un periodo de interrupción que se hace, como unas vacaciones. Y retomaríamos después, ya me parece que es como al final, ya no me acuerdo, pero el horario, las fechas, pero creo que es, claro, retornamos el 31 de mayo. Ustedes se dan este periodo de interrupciones del 24 al 28, y se vuelve el 31. Eso sería entonces, pues, estimados. Vayan preparándose para la prueba. Y espero que les vaya bien. Van a tener todos los elementos. El taller 2 se los voy a dar a la vuelta de vacaciones. Profe, una consulta. ¿Mm? Este martes va a haber como alguna retroalimentación. No hay retroalimentación, porque te acabo de decir, es toda la materia que está pasada hasta hoy día, y está claro las cosas que voy a preguntar. O sea, voy a preguntar sobre la materia, y de la materia, pero preguntado a través de preguntas con alternativas o de verdadero y falso. Entonces, es tener la materia. Para eso ustedes tienen las diapositivas que yo les he entregado, tienen los videos que publico, tienen el libro, el PMBOK. Ya, profe. Entonces el martes no hay clase. ¿O No, vamos a tener... el martes hay clase. Ya. El martes vamos a seguir con el área de gestión de riesgos del proyecto. Ah, ya. Ya, ¿Ya? entiendo. Pero el jueves se hace lo que les digo, esto de la primera parte, y luego la segunda, que tendría que ver con la aplicación. ¿Ok? Ya, profe. Ya pues. Clarísimo. Nos Ya, profe, que estamos esté bien. viendo, que estén muy bien, ¿eh? Igual. Chao.